Buenos días, hermanos. El Señor les bendiga. Es para mí un honor, un privilegio compartir con ustedes la palabra del día de hoy. Mi nombre es Cindy Alpizar. Saludos y abrazos desde Costa Rica hasta su hermosa iglesia en Argentina, dándole a Dios, pues, primero que nada, gracias por estas herramientas, por podernos conectar a la distancia. Hoy, el texto que se me ha pedido, pues, compartir con ustedes es de Juan 14, del versículo 15 al versículo 21. Pero antes de entrar propiamente en el pasaje que nos toca analizar hoy, quisiera poner algún fundamento antes del análisis. Y es que el Evangelio de Juan es escrito con un propósito fundamental. Y el propósito fundamental del Evangelio de Juan es demostrar que Jesucristo es el Hijo de Dios y que aquel que crea en él tiene vida eterna. Es bajo este propósito que gira todo el Evangelio y donde el escritor juanino plasma sermones y palabras de Jesús que fueron sumamente necesarias para que los discípulos en ese momento entendieran quién era Él, qué es su misión, quiénes eran ellos como iglesia y qué es lo que Jesús estaba esperando de ellos. Vemos acá en el pasaje que nos toca analizar que es la promesa de la venida del Espíritu Santo que Jesús les hace en Juan 14 del 15 al 21. Pero antes de prometerles la venida del Espíritu Santo, de ese consolador, de ese ayudador, primero deja varias cosas bien claras en el corazón de los discípulos, porque era necesario dejar bien firme ese cimiento o ese fundamento para seguir diciendo lo que venía, ¿verdad? Del Espíritu Santo. Primero les hace ver en el capítulo 14, empezando el capítulo 14, dice, no se turbe vuestro corazón, porque Jesús sabía que iba a venir turbación en el momento en que Él ya no estuviera físicamente con ellos, porque ya ellos tenían 3 años y medio de caminar con Jesús y se habían acostumbrado y estaban muy acoplados con el Señor haciendo ministerio. Pero ahora Jesús les dice, no se turbe vuestro corazón, y tengan bien claras estas verdades, que si ustedes creen en Dios, pues entonces también han creído en mí, que a donde yo me voy, voy a preparar moradas para ustedes y donde yo esté, ustedes también van a estar conmigo. Además les dice que cuando Él se vaya, ellos van a saber cuál es el camino. Y viene entonces la pregunta de Tomás, importantísima, donde le dice, bueno, pero ¿cuál es el camino entonces? Y Jesús viene y dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Una verdad trascendental que sigue siendo fundamental para la iglesia hoy en día. Pero aparte de eso, también les dice que el que lo conoce a él, conoce al Padre. Y entonces también viene la pregunta de Felipe y le dice, pero muéstranos al Padre, donde Jesús le dice, todo este tiempo han caminado conmigo y si me han conocido a mí, han conocido al Padre. Creedme que yo soy el Padre y que voy al Padre también. Y les dice, y el que cree en mí, cosas como las que yo he hecho y mayores hará. Y todo aquello que se pida en mi nombre, lo recibiréis y lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y entonces, después de decir todo esto tan importante, viene ahora y les dice, ahora sí, si ustedes me aman, van a guardar mis mandamientos. Y aquel que guarde mis mandamientos tiene una promesa especial. Y vamos a empezar leyendo el versículo 15. Dice así, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, sino que vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo y vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré
y me manifestaré en él. Qué importantes palabras les dice Jesús acá. Primero, establece varias verdades sobre quién es el Espíritu Santo. Y es que el Espíritu Santo es otro consolador. Fíjese que no dice el consolador, sino que dice otro consolador. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios es Padre de toda consolación. Tanto Jesús como Dios son fuente de consolación. Dice también el capítulo 1 de Segunda de Corintios. Pero ahora dice, pero yo les voy a enviar otro consolador y para que esté con vosotros para siempre. Entonces establece estas características del Espíritu Santo. Es otro consolador que va a estar con ustedes para siempre. No es un ratito, no es un tiempo, no es mientras se les pasa el duelo de la pérdida de Jesús. No, es que el Espíritu Santo va a estar con vosotros para siempre. Y es un espíritu de verdad que los va a guiar. Cuando el texto en griego usa la palabra del consolador, habla del paracletos, que quiere decir que les va a dejar un ayudador, un abogado, un intercesor, y es el espíritu de verdad, el que lleva a toda verdad, el que confirma toda verdad, el que guía a la iglesia en medio de estos tiempos. Entonces, viene y establece esas verdades fundamentales. Pero ahora, dice también en el pasaje, Jesús les está hablando a sus discípulos y empieza también haciéndoles ver que en el ir y venir de la vida van a haber momentos de despedida de los seres queridos, donde casi siempre anhelamos volver a ver a esas personas que van a partir, de las cuales nos separamos. Pero siempre es importante que para poder albergar esperanza en el corazón, se dicen frases como regresaré pronto, nos veremos luego, y muchas veces también se dejan presentes u obsequios para que la persona mantenga esa llama de la esperanza viva en que va a volver a ver a ese ser querido que por un tiempo va a carecer de esa presencia. Pero aquí vemos entonces cómo Jesús, consciente de su inminente pérdida física y sobre todo que será un duro golpe para los discípulos, les promete volver. Pero aparte, no solo les promete volver, como dijimos ahorita, regresaré pronto, nos veremos luego, sino que deja un presente, deja un consuelo. Y es que dice, les voy a dejar un ayudador, les voy a dejar un amigo, les voy a dejar un abogado, les voy a dejar un apoyo, una guía para que ustedes no se sientan huérfanos. Qué importante cómo Jesús reconoce que su ausencia podía producir un sentimiento de orfandad en medio de los corazones de los discípulos, así como hoy en día produce un sentimiento de orfandad el carecer de una relación cercana con Dios. Reconozcamos que la orfandad no se da solo porque usted no tenga papá o mamá, sino que la orfandad se da cuando nos sentimos sin amor, sin afecto, cuando no sentimos protección ni seguridad. Entonces Jesús, ante esa inminente emoción que podían haber sentido sus discípulos, dice, yo me voy, pero les voy a dejar a uno en mi lugar, a otro consolador. Y entonces es aquí donde el escritor Juanino, fiel en su estilo, comienza el discurso de Jesús con una oración que es condicional y es, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Qué quiere decir esto? Que el amor hacia Cristo es un requisito que debe de cumplirse por medio de la obediencia de sus instrucciones o sus mandamientos. El amor se manifiesta en la práctica de una nueva manera de vivir y esa era la condición a esa promesa. Sí, y sonará extraño, pero sí es una promesa con condición. El consolador va a venir para aquellos que le aman
¿Y cómo se va a demostrar quiénes lo aman? Pues aquellos que obedecen sus instrucciones, sus mandamientos, aquellos que han empezado una transformación en sus vidas que los lleva a una nueva manera de vivir, a una nueva naturaleza. Y a esos es a los que les promete un consolador. Entonces, ya vemos acá que esa ayuda y ese espíritu de verdad viene para aquellos que se han comprometido en amar a Jesús. Pero amar a Jesús también es amar al prójimo. Y esas son las cosas que a veces se nos desprendemos de estas verdades que Jesús dice, que desprendemos de estas condiciones en las que Jesús está poniendo esta promesa. Según el evangelista Juan, el consolador va a poder ser visto y va a poder ser recibido por aquellos que lo conocen, por aquellos que conocen a Jesús, por aquellos quienes tienen esa relación fraternal con Él y con los que son de Él. Y entonces cuando dice, el mundo no lo puede ver y el mundo no lo puede recibir, aquí lo que está hablando es que definitivamente el mundo, entendido como el cosmos, entendido como el sistema que impera el contexto, un sistema de abusos, de injusticias, de desigualdades, de opresión, de violencia, nunca va a poder ver, ni entender, ni recibir este consolador. Por eso es que para el mundo es locura todo lo que nosotros creemos. Para el mundo es locura ver la fe y la esperanza que nosotros en medio de situaciones difíciles podemos tener. Y es que en medio de la injusticia, de las desigualdades, de la dominación, de todo el poder destructivo que se mueve en el mundo, hace que el mundo no pueda entender. No puede entender estas verdades fundamentales. Y es por eso que es a la iglesia, y es por eso que es a los que aman a Jesús y a aquellos que demuestran una nueva manera de vivir, a los que se les da esta responsabilidad de demostrar al mundo quién es Jesús. Y eso solo se puede hacer con el poder del Espíritu Santo. Por eso en el versículo 18 y en el versículo 19 dice Jesús, vosotros me veréis. Pero ¿dónde? A través de una iglesia que le ha reconocido, a través de una iglesia que le vive, que le siente y que lo hace vivir y sentir en medio de todos los que están dentro y fuera de las cuatro paredes que nosotros conocemos como iglesia. Y entonces vemos aquí a Jesús haciendo una promesa otra vez en el versículo 18 y 19 que dice, no los voy a dejar solos. Y es más, Jesús asegura que va a volver y se adelanta a lo que iba a suceder en el día de Pentecostés, cuando él mismo presentara a su iglesia no como una institución o una denominación. Hermanos, saquémonos esos conceptos de la cabeza. La iglesia no es institución, la iglesia no es denominación, la iglesia no es un sistema, sino que la iglesia es el cuerpo vivo de Jesucristo que testifica de su amor. Y entonces es por eso que él dice, vosotros me veréis, allí le veremos, en esa iglesia que lo testifica, en esa iglesia que recibe el poder del Espíritu Santo para poder testificarlo. Entonces, pero eso tiene que venir a través de personas transformadas. Entonces, ¿por qué? Porque en la vida, muchas veces, volviendo al sentimiento de orfandad, muchas veces las circunstancias nos hacen sentirnos huérfanos. Pero cuando somos reconocidos como hijos de Dios y cuando somos adoptados por Dios, se alcanza un elevado empoderamiento que al ser reconocidos, entonces se adquieren derechos, también se adquieren compromisos, pero sobre todo se pierden los temores y se pierde todo tipo de aislamiento psicológico y social. La iglesia del Señor iba a ser empoderada en el día de Pentecostés, cuando Jesús está anunciando la promesa del Espíritu Santo. Y de allí esa iglesia empoderada
con ese Espíritu Santo, con ese Consolador, con ese Espíritu de verdad, de allí tiene que irrumpir en el mundo con un poder testimonial de amor y servicio. ¿Cuánta razón tenía Jesús cuando les asegura a sus discípulos que nunca más iban a estar solos y que además ellos vivirían por Él y que Él estaría en ellos? Y hermanos, y esas son las promesas que nos siguen sosteniendo. Esa es la promesa. Así como el Espíritu Santo descendió en ese día de Pentecostés, el Espíritu Santo ha descendido sobre nosotros, sobre la iglesia, para hacerlo ver en medio de este tiempo que el mundo no lo puede ver, pero que nosotros sí lo podemos hacer ver. Entonces, qué maravillosa noticia es de que el Cristo resucitado está en medio de nosotros, pero que nos ha resucitado también a nosotros para nosotros poder resucitar a través de su palabra a todos aquellos que están muertos en su esperanza, en frustraciones, en depresiones, en angustias. Entonces ahora, propiamente ya en el versículo 20 y el versículo 21, dice Jesús: yo estoy en mi Padre y vosotros en mí. Como se describe en Hechos 2, la venida del Espíritu Santo hace y produce un impacto social que tiene que ser conmovedor. Dicho impacto, cuando vemos ahí propiamente en Pentecostés, se manifiesta como en lenguas de fuego que se asientan sobre los discípulos y empiezan a hablar en lenguas. Y es así como se manifiesta de manera milagrosa el mensaje salvífico de las maravillas de Dios. Pues es así como hoy el Espíritu desciende sobre la iglesia, como en lenguas de fuego, donde en diferentes lenguajes se le tiene que hacer ver al mundo que Dios está vivo y que está en medio de nosotros. A veces la apertura de espíritu y la disponibilidad de compartir no son posibles por voluntad propia nuestra, hermanos, sino que es por el Espíritu Santo que genera en nosotros ese querer como el hacer. Que el Señor nos ayude a que este consolador nos genere procesos de solidaridad y desprendimiento sincero. Esto es lo que el mundo de hoy está esperando de nosotros y nosotras, seguidores de Jesús. Al pensar en nuestras posibles acciones contemporáneas, necesitamos en primer término reconocer que somos el pueblo del Señor, reconocer que la iglesia no son cuatro paredes, reconocer que la iglesia no es una institución, reconocer que la iglesia no es una denominación. Primero tenemos que reconocernos como iglesia, como comunidad de fe, aquellos que le hemos creído y que le hemos aceptado, pero aquellos que le aman y le obedecen, sobre los cuales desciende ese consolador para consolar también. Entonces necesitamos reconocernos como pueblo de Dios. Necesitamos entender que esto es un gran privilegio, el ser parte de este cuerpo vivo de Cristo, que es una oportunidad para hacer algo en nuestros contextos, que es una oportunidad para generar cambios, para ser agentes de cambio. Dicho de otro modo, la promesa del Señor es de manifestarse en los suyos, como dijo aquí al final, y yo estaré con ustedes. Decía aquí en el versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese va a ser el que me ama. Y el que me ama será amado por el Padre. ¿Quién no quiere sentirse amado por el Padre? Pero vea lo que dice también, y me manifestaré en ellos. Así que este espíritu de verdad, este consolador nos tiene que seguir impulsando al servicio como expresión concreta del amor que le tenemos a Dios y del amor que Dios nos ha tenido. Tenemos que ser instrumentos en manos del Señor. Dicho amor no se proyectará únicamente a los que estamos adentro, a los que pensamos igual, a los que somos iguales, a los que nos vemos y hablamos parecido. No, no, no. Ese amor tiene que ser proyectado a todos los que están afuera, hacia esas víctimas de ese
cosmos, de ese sistema de opresión, de esos sistemas de dominación. Entonces, aunque muchas veces podemos ser parte y cómplices de esos sistemas, ojalá que el Espíritu Santo nos lleve a sacudirnos, a romper los paradigmas y que podamos estar presentes con la misma intensidad con que estuvo presente Jesucristo y su Espíritu Santo y sus discípulos en ese mundo, en aquel momento que les tocó estar, y podamos hacernos presentes hoy con ese poder que, como dijo Jesús anteriormente en los primeros versículos del capítulo 14, y cosas mayores harán ustedes. El mundo tiene que entender que no se trata de masificar la iglesia, sino de poner en práctica el amor sacrificial de Jesucristo, vivir al estilo de Jesucristo y entender que esa promesa que Jesús hizo en ese capítulo 14, que le hizo a esos discípulos, que les dijo esas verdades, ustedes no van a estar solos. Ustedes van a recibir poder de lo alto, ustedes van a tener una guía, y aunque el mundo se mueva de diferentes maneras, ustedes serán movidos de maneras distintas. Hermanos, que ese sea el pensamiento. Sacudámonos de lo que el mundo quiere hacernos ver, sacudámonos de las limitaciones, de los paradigmas mentales en que el mundo ha metido la iglesia, sacudámonos de estas ideas y pensamientos también opresores y dominantes que han permeado la iglesia, y que podamos ser, a través de este consolador, consuelo para el mundo, consuelo para los abusados, consuelo para los oprimidos y agentes de transformación. Así que entonces dice, si me aman, obedezcan mis mandamientos, obedezcan mis instrucciones, y recuerde que todo se resume en que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y amarás al prójimo como a ti mismo. En eso se resume la ley y los profetas, y en esto podemos resumir los mandamientos y las instrucciones de Dios, hermanos. Que el Señor nos ayude a hacer esa iglesia efectiva, a hacer esa iglesia que no se turbe en medio de estos tiempos, hacer esa iglesia que no tenga miedo en medio de estos tiempos oscuros de violencia, de temores, de angustias, y sino que reconozcamos que el Señor nos prometió no dejarnos solos y que de momento está ya preparando moradas para nosotros, pero ahorita hay mucho trabajo que hacer, y para eso nos dejó un ayudador. Que el Señor les bendiga, hermanos, que el Señor nos ayude de verdad a poder vivir esta palabra, y que hoy sea un desafío para mí, para ustedes, vivir de acuerdo a lo que Jesús quería que nosotros viviéramos, vivir de acuerdo a ese propósito de ser iglesia, de ser esos agentes transformadores, y de poder vivir ese amor al estilo de Jesucristo con todos los que son de nosotros, pero también con todos los que están afuera, que están esperando ser consolados por una iglesia que ha entendido cuál es el espíritu que le abraza y cuál es el espíritu que lo impulsa. Padre, en esta hora, Señor, yo te doy gracias porque tú eres bueno. Y te pido, Señor, que en medio de esta palabra tú vengas desafiando nuestros corazones, que tú vengas, Señor, poniendo en nosotros el querer como el hacer. Señor, que se acabe toda turbación, todo miedo, todo temor, Señor, en medio de este mundo, Señor, en medio de estos sistemas, en medio de todo lo que se sigue levantando, pero que reconozcamos que tú nos prometiste, Señor, estar con nosotros hasta el fin, y que enviaste ayuda, Señor, y que esa ayuda nos sigue sosteniendo, nos sigue ayudando, nos sigue abogando, sigue intercediendo por nosotros, pero sigue dándonos poder, Señor, para hacer lo que tú nos has mandado a hacer. Señor, ayúdanos en medio de este tiempo a hacer una iglesia que genere vida en lugar de muerte. Ayúdanos a hacer una iglesia
donde no haya discriminación, donde no haya opresión, donde no haya limitaciones, sino una iglesia que habla a tiempo y fuera de tiempo de la vida plena que tú sabes dar, de la libertad en Cristo que tú nos has dado, Señor, y de ese poder que has dado a la iglesia para ser signos del reino de Dios en medio de este tiempo. Señor, gracias por este tiempo. Bendice la iglesia en Argentina, que tu Espíritu Santo siga moviéndose, que tu Espíritu Santo siga llevando a toda verdad y que tu Espíritu Santo, Señor, también lleve a revelaciones frescas, a una unción fresca, Señor, y a verdades, Señor, que nos muevan en todo momento y que se rompa todo paradigma, toda situación, toda limitación en medio de este tiempo para poder ser esa iglesia efectiva. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, que el Señor les bendiga, hermanos. Para mí, como siempre, es un privilegio poder estar este tiempo. Espero que el Espíritu Santo nos haya hablado y espero que podamos ser movidos en esta mañana, de acuerdo que esta semilla produzca el 100 por uno en cada uno de nuestros corazones. Que el Señor les bendiga.